Reddit pregunta: ¿qué señal indica que alguien carga un trauma del pasado? Hipervigilancia. Se refiere a un estado constante de alerta ante posibles amenazas, incluso cuando no hay ninguna presente en ese momento. Es una respuesta del cuerpo que mantiene los sentidos en alerta máxima, siempre esperando lo peor. Lo más difícil de todo es que muchas veces ni siquiera somos conscientes de que estamos viviendo en este estado, y llegamos a pensar que esa es la forma en que todos experimentan la vida. Te preguntas, por ejemplo, ¿no es normal sentirse agotado después de salir en público, como si hubieras estado tenso o nervioso todo el tiempo? Y, peor aún, ¿no es habitual estar constantemente buscando salidas o situándote de espaldas a la puerta por si algo sucede? La realidad es que esto no es normal. Este tipo de comportamientos son signos claros de que el cuerpo y la mente están funcionando bajo un nivel de estrés constante, lo cual suele estar relacionado con experiencias traumáticas pasadas. Es un mecanismo de defensa que, aunque sirve para protegernos en situaciones de peligro real, se vuelve un obstáculo cuando no hay una amenaza presente. Esta sensación de estar siempre en guardia puede desgastar profundamente a quienes lo experimentan. Tranquilo en situaciones de emergencia estresantes, pero disociado o sobreactivado en situaciones cotidianas normales. Este patrón de comportamiento me convirtió en alguien extremadamente efectivo cuando trabajaba en el sector de la salud. Todos los días había situaciones de crisis, emergencias y problemas que resolver, pero yo me encontraba sorprendentemente tranquilo, casi como si nada, mientras que los demás se estresaban o se volvían locos. Tenía la capacidad de mantener la calma bajo presión, algo que en ese entorno resultaba fundamental. Sin embargo, hay un matiz importante: este comportamiento también puede ser un síntoma de TDA. Muchos de nosotros que vivimos con este trastorno encontramos que nos desempeñamos muy bien en trabajos de alta presión, como ser paramédicos o trabajar en situaciones de emergencia, donde la intensidad y la urgencia nos mantienen enfocados. Pero cuando nos encontramos en un entorno de bajo estrés o rutina, la situación cambia por completo. En esos momentos, la respuesta puede ser disociativa, como si estuviéramos desconectados o experimentando un estado emocional similar al trauma. En mi caso, soy un completo desastre ansioso cuando me encuentro en un ambiente de oficina tranquilo y sin urgencias. Las tareas rutinarias o el simple hecho de tener que sentarme frente a un escritorio me producen una sensación de ansiedad. Pero, paradójicamente, cuando hay una crisis, una emergencia o una situación que requiere tomar decisiones rápidas, me siento tan tranquilo que puede llegar a asustar a los demás. Es como si algo se activara en mí, pero en el contexto adecuado. Sospeche de un juego sucio cuando reciba elogios y felicitaciones sinceras. Lo mismo ocurre con el coqueteo. En la misma línea, estar constantemente inseguro de los motivos de las personas y sospechar que las personas fingen ser amables cuando en realidad son genuinas. De niño me hacían bullying así, otros se hacían pasar por mis amigos, me hacían cumplidos falsos, fingían estar enamorados de mí, etc. En broma, mientras sus amigos se reían de fondo. Ahora no aguanto ningún cumplido sin pensar que es un comentario ambiguo. Complacer a la gente. Este patrón de comportamiento es a menudo pasado por alto, principalmente porque la mayoría de las personas están perfectamente felices de tener a alguien cerca que se dedique a complacerlas. Como resultado, rara vez se detienen a preguntarse, ¿por qué Jenny sigue haciendo todo esto por mí, incluso cuando dice que está cansada? Simplemente reciben todo lo que pueden y siguen adelante. Cuando comencé terapia y finalmente entendí todo esto, la verdadera dificultad comenzó cuando empecé a poner límites. Hubo un periodo de transición en el que la gente comenzó a pensar que de repente me había vuelto grosera. No era eso, simplemente ya no me doblaba hacia atrás por ellos, y eso les sorprendió. Decir no significa ser grosero. Es simplemente aprender a priorizarte a ti mismo sin sentirte culpable por ello. Como alguien que está en proceso de recuperación de ser un people pleaser, complaciente, he llegado a entender que este comportamiento tiene sus raíces en mi infancia. Se manifiesta como un apego evitativo, que a menudo me hace sentir que si no soy útil o valiosa para los demás, seré rechazada o abandonada. Pensando en todo esto, recuerdo que tomé lo que creía que era un gran consejo de una masterclass, pero ahora veo que era lo contrario.
En esa clase, sugerían que preguntaras a las personas que te conocieron cuando eras niño cuál era su mejor y más temprano recuerdo de ti. Cuando hice esto, uno de mis recuerdos más destacados fue de un viaje familiar de camping, donde me levanté antes que todos por la mañana y me puse a recorrer todos los campamentos recogiendo snacks de otros campistas para llevarlos a mis padres. En ese momento, lo veía como algo positivo, como si hubiera sido una especie de recolectora de recursos, siempre buscando lo mejor para compartir. Sin embargo, ahora, con la perspectiva de los años y el entendimiento del abandono en mi niñez, me doy cuenta de que esa historia no era tan inocente como parecía. Yo, un niño pequeño, deambulando por el campamento buscando comida, era un claro reflejo de negligencia parental. Mi niño interior, sin saber cómo más protegerse, apelaba a los demás de alguna manera, como si pensara que me dejarían atrás si no aportaba algo valioso. Es doloroso ver cómo este patrón de buscar aprobación y sentirme indispensable se ha mantenido conmigo toda mi vida. Hoy, cuando me siento molesta o empiezo a entrar en espiral, hago una pausa, respiro profundamente y me hago una pregunta crucial. ¿Qué de mi pasado está causando que actúe o piense de esta manera? Es un ejercicio de autocomprobación. Estoy aprendiendo a identificar si hay algo de mi historia personal que está influenciando mi pensamiento de una manera que no debería. Aunque es un trabajo en progreso, me está ayudando mucho. Quizá debería ir a terapia más a menudo, jajaja. Otras preguntas que encuentro útiles en esos momentos son, ¿qué me negaron / no me permitieron hacer cuando era niño que está ahora influyendo en mis emociones o comportamientos? ¿Me estoy negando a mí misma algo ahora? ¿Qué me estoy negando, o que no me estoy permitiendo hacer? Una de las formas en que esto se manifiesta también está relacionada con mi crianza. De niño, llorar no era bien recibido, no era seguro. Lo recuerdo claramente. Recientemente, me di cuenta de que no he aprendido a hacerlo de manera segura. Los niños que lloran hoy me incomodan profundamente, hasta la médula. Aquí está la clave, ese malestar, esa frustración, todo lo que me saca de quicio, es una manifestación directa de la negligencia. Ahí es donde está el tesoro. Todo aquello que me molesta o me hace sentir incómoda es, en el fondo, una respuesta a cómo fui tratada de pequeña, una reacción a lo que me fue negado emocionalmente en ese entonces. Así que, ¿cómo están todos esos niños que crecieron bajo la premisa de llora hasta que te canses y los padres que lo fomentaron? Sentir constantemente la necesidad de explicarse demasiado. Una persona que conozco, con décadas de trauma, dice que es como el síndrome del impostor. Le aterra ser expuesta, incomprendida, juzgada. Incluso si no hay nada por lo que la expongan aparte del sufrimiento. Tener pesadillas o visiones durante el día. Cualquier persona con TEP podría hablar de esto, ya que es extremadamente aterrador y confuso. Una vez, iba en coche a casa de un amigo para cenar, y mi visión se mezcló con un recuerdo. Era como una visión de túnel, donde solo el centro de mi atención era real, pero los bordes se llenaban con un lugar completamente diferente en lugar de negro. Es difícil describir lo extraño y aterrador que fue. Mi perro de servicio me lamió la cara para que no me moviera, y hablé con él durante el último kilómetro hasta llegar a mi destino. No conduje mucho durante los siguientes meses. Tenía miedo de otro episodio. Como dijeron otros, la hipervigilancia puede ser útil. Otra manifestación común es parecer increíblemente desconectado o distraído. ¿Es esto hipervigilancia sin mostrarla de forma obvia? En el trabajo, me describieron varias veces con la frase, parece que nunca está prestando atención, pero luego saca algo extremadamente específico de lo que alguien estaba diciendo al otro lado de la sala. Y la verdad, es completamente cierto. Estoy hiperconsciente de todo. Esta desconexión aparente es solo una fachada, en realidad, mi mente está constantemente procesando cada pequeño detalle a mi alrededor, lo que a veces puede dar la impresión de que no estoy involucrada o que no estoy poniendo atención. Pero en realidad, estoy observando, analizando y reteniendo todo lo que sucede. Esta constante vigilancia viene de años de ser consciente de cómo las palabras pueden ser utilizadas en mi contra. De niño, aprendí que las palabras eran una herramienta de poder, un medio para manipular o castigar.
Por eso, siempre estoy al tanto de cómo las personas se expresan, cómo usan su lenguaje, y más aún, cómo lo hacen para transmitir cosas entre líneas. Además, estás siempre súper atento a las pequeñas pistas de comportamiento y actitud de los demás. Sin pensarlo demasiado, puedes adivinar rápidamente el estado de ánimo de alguien solo con observar su postura, tono de voz o la manera en que se mueven. Es como si tu radar emocional estuviera siempre activado, captando señales que otras personas ni siquiera notan. Para muchos, esto puede parecer una habilidad sorprendente, pero para alguien que ha crecido en un ambiente impredecible, es una forma de sobrevivir. Estar atento a esos detalles es esencial para anticipar lo que podría suceder a continuación, para protegerse de lo inesperado. Una vez, por ejemplo, supe que me iban a despedir de un trabajo solo por la forma en que mi jefe me miró cuando fiché esa mañana. No dijo nada, no hubo una palabra o un gesto claro, pero su mirada me dio toda la información que necesitaba. A veces, solo con una expresión facial o un cambio en el comportamiento de alguien, sabes que algo no va bien. Para los demás, eso puede sonar como una suposición, pero para mí, es una sensación visceral, una lectura emocional que no puedo evitar. Se aíslan. Cuando sales y estás con gente que te importa y te diviertes, te sientes como si hubieras corrido un maratón. Incluso si nada sale mal y es un día maravilloso, es difícil no aislarse. Ira, mucha ira. Muy opositor a todo. Y al mismo tiempo, el otro también, muy callado, no quiere salir del apartamento ni de la casa. Las transiciones son impredecibles. Podrían estallar o ponerse a llorar. Por el contrario, calma extrema. Las personas más pacíficas y tranquilas aprendieron a ser así. ¿Alguien más está leyendo esto como una lista de verificación? Intentan convertir cada situación en una broma porque si se ríen no están llorando. Me incomoda que otras personas sufran porque sé lo que es el dolor y no quiero que lo sientan, sobre todo si es culpa mía. Así que tengo la compulsión de hacerles reír. Pedir disculpas por casi cualquier cosa y por todo, incluso si no tienen nada que ver contigo. Nunca piden ayuda. Se mueven sin hacer ruido. Recuerdo un día en la cocina, estaba cocinando tranquilamente y, de repente, me doy vuelta. Mi roomie estaba justo detrás de mí, usando la encimera para prepararse un sándwich. Había agarrado el pan, los ingredientes, todo, y yo ni me di cuenta de que estaba ahí. Fue como si hubiera aparecido de la nada. Le pregunté cómo había logrado moverse tan silenciosamente, pensando que tal vez iba a decir algo como soy Spider-Man o tengo poderes secretos. Pero no fue así. En lugar de eso, su respuesta fue algo mucho más profunda y, de alguna manera, desgarradora. Si mi mamá nos escuchaba a mí o a mi hermano, nos castigaba. Nunca sabías de qué humor estaba, así que era mejor ser invisible. Eso me dejó pensando durante un rato. La habilidad para moverse sin hacer ruido, para volverse invisible, se convierte en una estrategia de supervivencia cuando creces en un ambiente impredecible, como en su caso. Pero lo que realmente me impactó fue cuando añadió, crecer como el chivo expiatorio de la familia te hace eso también. Como el chivo expiatorio, te conviertes en un objeto de culpa, siempre el señalado, aunque no hayas hecho nada. Puedes ser callado, reservado, estar completamente en segundo plano, y aún así ser considerado un problema. Eres acusado de no preocuparte por tu familia, de ser malo, aunque en realidad, la situación sea todo lo contrario. En su caso, creció en un ambiente de abuso emocional y físico, lo que solo empeoraba las cosas. Nunca sabes si tu silencio o tu presencia va a ser tomada como una ofensa. No puedes hacer nada bien, y la culpa siempre recae sobre ti, aunque no seas el responsable. No le desearía ese tipo de trauma a nadie. Es algo que te marca para siempre. Te enseña a esconderte, a no ser visto, a no generar ruido, porque el ruido solo trae castigo. En mi mente, eso explica mucho de por qué a veces las personas que han pasado por esto tienen una capacidad tan impresionante de moverse sin hacer ruido, de desvanecerse en el fondo. Es una defensa aprendida, una forma de protegerse. Yo también tengo los ojos vidriosos. No puedo concentrarme en lo que dicen los demás cuando es trivial. Tengo que lidiar con mucho de mi trastorno de estrés postraumático, TEP, y numerosas pérdidas en mi vida,
además de mis problemas de salud. Perciben cambios muy sutiles en el comportamiento de los demás. Son muy buenos para interpretar las emociones y los factores desencadenantes de la escalada de quienes los rodean. Falta de reacción ante situaciones que deberían provocarla. Aparente falta de empatía o indiferencia. Y grandes reacciones a cosas triviales. Independiente hasta la médula, se echan mucho encima. Se asustan fácilmente. Es como si tuvieran una hipersensibilidad a los ruidos fuertes o inesperados. Mi compañero de cuarto en la universidad venía de un hogar abusivo, donde constantemente tenía que estar alerta, mirando por encima del hombro, siempre a la defensiva. Era como si viviera en un estado constante de preparación para el ataque. Y, para ser honesto, el tipo tenía algo de Daredevil en él. Cualquier ruido o movimiento inesperado lo hacía encogerse, como si el sonido fuera una amenaza inminente. Recuerdo una vez morder una papita cerca de él, y pude verlo reaccionar sin querer. Se encogió involuntariamente, como si el sonido fuera un golpe físico. Al principio, me sentí mal, porque no quería causarle más estrés. Así que me esforzaba por ser sigiloso, como si tuviera que andar en puntillas para no desencadenar una reacción en él. Sabía que esos pequeños ruidos lo ponían en alerta y, aunque no siempre lo mostraba, su cuerpo reaccionaba ante cada pequeño estímulo. En una nota relacionada, pasé 4 años como su compañero de cuarto, y en ese tiempo, aprendí a moverse de manera casi imperceptible. Esa habilidad de desaparecer y hacer menos ruido se me quedó. Hoy, mi esposa y otras personas constantemente me dicen que necesito usar una campana porque aparezco de la nada. No suelo hacer ruido al caminar, ni siquiera al entrar en una habitación. Es casi como si pudiera deslizarme sin ser notado. Para mí, es una habilidad que adquirí por necesidad, una forma de adaptación a ese entorno donde el silencio era una forma de evitar conflictos o traumas adicionales. Ahora, es simplemente parte de mí, un reflejo automático. Y aunque me parece natural, a veces me hace pensar en cómo el entorno en el que crecí o con el que conviví marcó tanto mi manera de interactuar con el mundo. Son excepcionalmente graciosos. Apagar canciones, programas de televisión, etc., al instante, sin razón aparente. A veces, ciertas cosas me detonan de una manera inesperada. Por ejemplo, hay canciones que, de repente, me recuerdan algo que quizás no quiero revivir en ese momento, y siento una necesidad inmediata de apagarlas. O, si estoy en un lugar público, me voy del sitio si es posible, solo para escapar de esa sensación. No me gusta entrar en detalles o explicarle todo a la gente, por lo que a menudo parece que simplemente odio algunas canciones sin razón. Pero en realidad, lo que ocurre es que esas melodías me provocan una tristeza profunda o incluso un miedo que todavía no puedo procesar o manejar en público. Me toma por sorpresa, y la única forma de lidiar con eso es cortar el estímulo, apagar lo que está activando esa respuesta emocional. A veces, no es solo una canción lo que dispara esta reacción. Es una asociación emocional que no puedo controlar, algo que está vinculado a experiencias o recuerdos pasados que aún no he sanado completamente. Las personas que me rodean, si es que llegan a notar esto, probablemente piensen que tengo una aversión inexplicable hacia ciertos sonidos o canciones. Pero lo que realmente ocurre es que esos estímulos me superan emocionalmente y necesito encontrar una salida rápida para no quedarme atrapado en esos sentimientos. Cambio de peso significativo. Este tipo de reacciones emocionales también se pueden manifestar físicamente, y en mi caso, uno de los síntomas más evidentes fue un cambio de peso significativo. Cuando las emociones se acumulan, cuando el estrés o el trauma no se procesan, es fácil ver cómo el cuerpo responde de maneras que no podemos controlar. En mi caso, esos cambios en el peso fueron una forma de gestionar o evadir lo que estaba sintiendo internamente. Algunas personas comen para calmarse, mientras que otras pueden perder el apetito, o simplemente sentir que su cuerpo no les responde de manera adecuada. Todo esto es parte de un proceso que lleva mucho tiempo en entender y manejar, pero es un recordatorio de cómo las emociones no procesadas pueden tener un impacto físico. Aparentemente, tengo un enfoque de todo o nada. Esta es una de las cosas con las que he estado trabajando con mi terapeuta. Solía manifestarse principalmente cuando intentaba limpiar o mantener el orden en casa.
O todo el espacio debía quedar completamente limpio en ese día, o simplemente no hacía nada. Ese pensamiento de si no puedo hacerlo todo, no hago nada me dejaba estancado /diagonal ahí. A menudo, me sentía aún más abrumado /diagonal a por la montaña de cosas por hacer. Comencé a trabajar en cambiar esta mentalidad cuando me mudé. En lugar de darme la presión de pensar tengo que desempacar toda la sala de una vez, empecé a permitirme tener éxito aunque solo sacara una cosa de una caja. Aunque parece un pequeño paso, esa mentalidad cambió completamente la forma en que me relaciono con las tareas. En lugar de la ansiedad por no cumplir con una meta enorme, pude reconocer el valor en los pequeños logros. Definitivamente ha ayudado a no sentirme abrumado /diagonal a todo el tiempo. Sin embargo, todavía es un trabajo en progreso. No es fácil cambiar algo que ha sido una forma de pensar durante tanto tiempo. Este enfoque de todo o nada probablemente afecta a otras áreas de mi vida también, pero la verdad es que no se me ocurre nada específico en este momento. Es como si esa mentalidad se hubiera infiltrado en otras decisiones, en las expectativas que tengo de mí mismo /diagonal a, y como siempre me exijo ser perfecto /diagonal a en todo. Quizás es algo más profundo que solo las tareas diarias. Cansado /diagonal a todo el tiempo. Una de las consecuencias de vivir con esta constante presión de hacerlo todo o no hacer nada es que me siento cansado /diagonal a todo el tiempo. Como alguien que tiende a asumir mucho, ya sea en la vida personal o profesional, es fácil caer en un ciclo de agotamiento. A veces, me siento como si estuviera caminando por la vida con un peso extra sobre mis hombros, siempre tratando de cumplir con expectativas, las de los demás y las mías. Soy una de esas personas que quiere complacer a todo el mundo y al mismo tiempo, soy extremadamente independiente. Me gusta pensar que puedo manejarlo todo solo /diagonal a, pero esa independencia también se mezcla con el deseo de ser aceptado /diagonal a y querido /diagonal a. Y todo eso se ve aún más complejo porque fui diagnosticado /diagonal a con TED debido a negligencia y abuso en la infancia, lo que, por supuesto, tiene un gran impacto en cómo me veo a mí mismo /diagonal a, cómo interactúo con los demás y cómo me manejo emocionalmente. Además de todo esto, también tengo una relación poco sana con la comida, lo cual, de alguna manera, está ligado a ese deseo de control y a la forma en que intento lidiar con las emociones que a veces no sé cómo gestionar. Mi relación con la comida ha sido una forma de lidiar con lo que no sé cómo enfrentar de otra manera. Como muchas personas que han vivido situaciones traumáticas, encuentro que las emociones complicadas pueden reflejarse en patrones de comportamiento no tan saludables. Pero, aunque reconozco estas dinámicas, todavía me siento atrapado /diagonal a en ellas. Y a veces parece que dar el siguiente paso hacia la sanación es más difícil de lo que me gustaría admitir. Siempre con miedo de hacer algo mal y ofender a la gente. Incapacidad de cumplir con las exigencias de la vida diaria normal, o sea, mantener un trabajo, mantener la casa limpia, etc. El trauma me ha hecho sentir incompatible con la vida. Silencio. Gritando en sus pesadillas por la noche. El silencio puede ser tan ruidoso cuando lo llevas dentro, ¿verdad? A veces, se siente como si el ruido de la vida externa no pudiera competir con el caos interno. Gritar en las pesadillas, pero sin hacer un solo sonido en la vida real. Eso es lo que pasa cuando las experiencias traumáticas no se procesan, cuando esos miedos y dolores quedan atrapados en el cuerpo y en la mente. La gente no siempre lo ve, pero el silencio a veces grita más fuerte que cualquier palabra. Es la forma en que las emociones se mantienen reprimidas, esperando a salir en un momento en que ya no puedes controlarlas. Aceptar que les pasen cosas malas porque así es la vida. Es un patrón común, al menos por lo que yo he visto. Muchas veces las personas que han pasado por mucho dolor aprenden a aceptar las malas experiencias como parte de su destino, como si fuera algo inevitable. Así es la vida, dicen. Se resignan a la idea de que no merecen más o que, de alguna manera, el sufrimiento es su norma. Es como si el daño fuera una constante, y en lugar de tratar de cambiarlo, simplemente se adaptan a él. Ese ciclo de aceptación, de pensar que el sufrimiento es lo que deben esperar, es algo que se pasa por alto, pero puede ser increíblemente destructivo. Porque, al final, necesitamos creer que merecemos algo mejor, disculpándose demasiado. Este es otro patrón que veo mucho, y es algo que me toca de cerca.
la necesidad de disculparse constantemente, incluso cuando no hay razón para hacerlo. Me pasa con mi compañera de trabajo, por ejemplo, que se disculpa después de casi todo lo que dice. Al principio pensé que tal vez era por cortesía o por educación, pero con el tiempo me di cuenta de que va mucho más allá de eso. Es como si no pudiera expresar una opinión o hacer una acción sin sentir que está cometiendo algún error, incluso cuando claramente no lo está haciendo. Me da pena y rabia por ella, porque sé que eso viene de un lugar profundo de inseguridad. Ha vivido una vida donde esas disculpas son necesarias para sentirse aceptada o para evitar el rechazo. Es algo que refleja un patrón de baja autoestima o un miedo constante de estar haciendo algo mal. A veces, esas disculpas no son más que un grito silencioso por validación, un intento de que los demás no la vean como una carga o una molestia. Reconozco que yo también tengo mi propio trauma, y a veces me hace sentir impotente, porque veo como ciertos comportamientos, como el mío o el de mi compañera, están profundamente arraigados en lo que hemos vivido. Pero aún así, me duele ver a alguien atrapado /diagonal en ese ciclo de disculpas que no son necesarias. Y me hace pensar en cuántos de nosotros estamos simplemente buscando una forma de ser vistos sin tener que pedir perdón por existir. ¿Te da cosa tomar decisiones sencillas que involucran a otras personas? Literalmente me quedo en blanco si alguien me pide que elija una película, una lista de reproducción, un restaurante. No puedo hacerlo. Me la paso mirando a los demás, pensando que lo odian y que lo arruiné todo. Tu amigo que siempre está súper ocupado siendo social, a menudo solo está jugando a evitar cosas. Tranquilo cuando la cosa se pone fea, pero se pone nervioso /ansioso se derrumba por cosas pequeñas o insignificantes. Acaparar comida innecesariamente. Compartir poco. Una de las formas en las que el trauma puede manifestarse es a través del comportamiento de acaparar comida. A veces, puede parecer una acción irracional, pero tiene raíces profundas en la sensación de no saber si habrá suficiente. Crecer en un ambiente de escasez o de incertidumbre puede hacer que una persona desarrolle esta necesidad de almacenar cosas, especialmente comida, como una forma de sentirse segura. La idea de que algo tan básico como el alimento podría faltar desencadena un instinto de protección. Es como si, inconscientemente, intentaras llenar un vacío emocional con algo tangible. Y al mismo tiempo, compartir poco puede ser una forma de no querer exponerse o de proteger lo poco que tienes, porque no estás seguro /diagonal de si los demás lo valorarán o respetarán. Cuando se ha usado información en tu contra, es difícil ser libre y abierto. A lo largo de la vida, si has pasado por situaciones donde las personas han utilizado tu vulnerabilidad en tu contra, se vuelve complicado abrirte nuevamente. Esa información personal, esas pequeñas piezas de tu vida que compartiste con alguien de confianza, pueden ser utilizadas en momentos de tensión o conflicto para hacerte daño. Esto genera una barrera emocional, porque dejas de confiar en que las personas van a manejar esa parte de ti con respeto y comprensión. En muchos casos, terminas optando por cerrarte, evitando ser honesto /diagonal o vulnerable con los demás, incluso cuando te gustaría hacerlo. La autodefensa emocional se convierte en una forma de protección, pero también crea una distancia con las personas que podrían, de otro modo, ser un apoyo. Además, si pasaste por una situación muy difícil, la mayoría de la gente no se identifica y se sentirá muy molesta y confundida si compartes tu vida con ellos. Es otro punto clave, la desconexión. Aquellos que no han vivido algo similar no siempre saben cómo reaccionar ante tu experiencia. Puede que intenten ofrecer consuelo, pero a menudo lo hacen de manera que te hace sentir incomprendido /diagonal o incluso incomodado /diagonal. A veces, el simple hecho de compartir tu historia o tus emociones puede desencadenar confusión o malestar en quienes te rodean. No todo el mundo tiene la capacidad de empatizar con el nivel de sufrimiento que has vivido. Y eso puede ser doloroso, porque te hace sentir aislado /diagonal o que tu sufrimiento es algo que no puede ser comprendido por quienes no lo han experimentado. Son muy empáticos. El trauma afecta a las personas de diferentes maneras, y no todos responden de la misma forma. Algunas personas, al experimentar o ser testigos de trauma, pueden reprimir su empatía, porque les resulta difícil o abrumador conectar con el dolor ajeno. Pero, en el otro extremo, muchas personas toman el camino opuesto y se vuelven realmente afectuosas y comprensivas. Ellos han experimentado su propia forma de sufrimiento y, por lo tanto, se convierten en una fuente de compasión profunda.
Esa empatía genuina es una forma de sanar a través de los demás, porque entienden lo que significa estar roto/diagonal y se sienten motivados a ofrecer apoyo, a ser esa mano amiga que tal vez nunca tuvieron cuando lo necesitaban. El trauma también puede enseñarte a ser más humano, más cercano y más consciente de las emociones de los demás. Soy muy amable con los demás, no quiero que otros pasen por lo que ellos pasaron. Quiero ser una fuerza para el bien. Una de las cosas que más me define es mi deseo de ser amable, de ser esa persona que brinda apoyo, que intenta hacer que el mundo sea un lugar un poco mejor para los demás. No quiero que nadie pase por lo que yo pasé, o por lo que otras personas que conozco han pasado. El dolor y el sufrimiento que he vivido me han enseñado a ser compasivo/diagonal a reconocer las luchas de los demás y a intentar ayudar de cualquier forma posible. La empatía me ha guiado a convertirme en alguien que busca ser una fuerza para el bien, porque sé lo que se siente no tener un apoyo cuando más lo necesitas. Y, aunque muchas veces es difícil o agotador, me motiva pensar que puedo marcar una diferencia en la vida de los demás, aunque sea de una forma pequeña. El trauma puede darme esa perspectiva de ser más humano/diagonal de entender que todos estamos luchando con algo, y la forma en que tratamos a los demás es lo que realmente importa. Son divertidísimos. No sé si es algo que tiene que ver con el sufrimiento que han experimentado, pero las personas que han pasado por lo más difícil suelen tener una perspectiva única de la vida. Son increíblemente divertidos/diagonal en el sentido más genuino. Los que han lidiado con lo peor a menudo desarrollan una forma de ver el humor incluso en las situaciones más serias. Hay algo liberador en ser capaz de reírse de lo absurdo y encontrar ligereza en medio de la oscuridad. He conocido a personas que, gracias a todo lo que han pasado, tienen una capacidad asombrosa para hacer que todo lo que parece serio o triste se convierta en algo para reírse. Tal vez es porque, al haber enfrentado tantas dificultades, han aprendido a no tomarse la vida tan en serio. El humor se convierte en una herramienta de sanación, y es hermoso como algo tan simple como una risa puede ser un recordatorio de que siempre hay algo bueno incluso en los momentos más duros. No me malinterpreten, pero uno de mis mejores empleados tiene un caso extremo de inseguridad. Una de las personas con las que trabajo tiene una inseguridad tremenda. Duda de todo lo que hace, y suele darle demasiadas vueltas a cada detalle. No importa si se trata de un contrato, una factura o incluso un correo electrónico, siempre busca errores, intenta asegurarse de que todo sea perfecto. Pero, irónicamente, es un tipo infalible. El nivel de detalle que pone en su trabajo, la preocupación por no cometer ni el más mínimo error, es impresionante. Y aunque a veces me frustra, porque toma mucho tiempo en cada tarea, no puedo evitar admirar su dedicación. Hay algo admirable en cómo transforma sus inseguridades en una habilidad de precisión y cuidado. Es como si el trauma o las experiencias difíciles lo hubieran llevado a ser extraordinariamente meticuloso con cada paso que da. A veces, el dolor y las inseguridades nos impulsan a ser más cuidadosos, a estar más atentos y a crear algo que, aunque lento, es sólido y confiable. A veces, un trauma puede llevarte a lugares. Es curioso cómo el trauma puede manifestarse de maneras inesperadas. Para algunos, puede manifestarse como una barrera emocional, mientras que para otros puede ser una fuente de impulso para mejorar, para asegurarse de que las cosas se hagan bien, para proteger a los demás de pasar por lo mismo. El trauma tiene esa doble cara, puede ser una carga o una fuerza de transformación. Y lo que he aprendido es que no importa en qué lugar te encuentres, siempre hay algo que puedes aprender de lo que has vivido, algo que te puede hacer más fuerte o más consciente de las necesidades de los demás.